Muy buenas de nuevo al canal. Hoy lo que vamos a estar hablando es de un documento que se acaba de filtrar de Google, donde lo que están diciendo es que no tiene ninguna ventaja comparativa contra open source y tampoco la tiene OpenAI. Efectivamente lo que están diciendo es que a la larga open source le va a terminar ganando a Google y a OpenAI. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español con lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas que son un poco quizás difíciles, de una forma que sean un poquito más fáciles de entender y también de usar. Así que vamos a seguir el video por partes. Como siempre, lo que quería hacer era, encontré este artículo que es genial, salió hace unos días, así que me gustaría ir despacito leyendo el artículo, comentándolo y también viendo cuáles son las referencias a las que, las que se definen en este artículo, ¿no? Y vamos a ver un poquito unas conclusiones de hacia qué dirección estamos yendo con todo lo que es la investigación en modelos de lenguaje gigantes. Así que primero que nada, ¿qué es lo que pasó? Bueno, un empleado de Google, que lo dice acá, hace unos días puso en un canal de Discord eh, su opinión sobre dónde está parado Google en este momento, OpenAI y la comunidad open source. Hay que decirlo, esto es importante, esta no es la opinión oficial de Google, sino que es la opinión de una persona que trabaja en Google, que seguramente sea que haga investigación en esta área y escribió este documento, ¿no? Así que vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. Bueno, primero, no tenemos ningún moat. Moat significa en este caso, con este contexto, ventaja comparativa, ¿no? No tenemos una ventaja ni tampoco la tiene OpenAI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Empecemos por el principio. Dicen, no estamos posicionados para ganar esta carrera armamentística y tampoco está posicionado OpenAI. Mientras que nosotros estuvimos peleando entre nosotros, una tercera facción estuvo secretamente comiéndose nuestro almuerzo. Y acá empiezan a poner algunas referencias de cosas que pasaron. Nosotros no necesitamos todo esto porque lo estuvimos viendo en otros videos también, de cómo semana a semana parece que cada día nos levantamos y aparece un modelo nuevo. Algo nuevo que, o sea, la comunidad acaba de agarrar algo y lo modificó de una forma que puede hacer una cosa nueva que antes no hacía. Y esto, interesantemente, está pasando a una velocidad mucho mayor que lo que puede hacer Google, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. Muy interesante. Por ejemplo, ya se pueden correr modelos de lenguaje en un teléfono, ¿no? Acá pueden ver cómo está corriendo en un Pixel 6 y también salieron algunos proyectos corriendo en un iPhone. Entonces, ¿por qué es esto interesante? Porque esto no lo está haciendo Apple, no lo está haciendo Google, lo está haciendo gente en la comunidad. Acá podemos ver cómo hay otros ejemplos de cómo podés hacerle un fine tuning a un modelo en solamente una noche, ¿no? Y podemos ver, si clican acá, van a estar viendo un poquito cómo son cuáles son las cosas, ¿no? Que están saliendo. Acá lo tenemos. De nuevo, esto salió hace un mes, pero si empiezan a buscar, hoy salió un paquete nuevo que lo está haciendo en un iPhone. Alpaca Lora lo que está haciendo es básicamente está fine-tuneando, o sea, haciendo una versión específica de un modelo base, hace una versión específica con un contenido que nosotros le queramos dar, ¿no? Y acá es lo que tenemos. Y pueden ver que esto funciona en una placa comercial. En este caso es una placa bastante cara de Nvidia, pero en el futuro estos requerimientos van a ir bajando y lo podemos hacer quizás con una laptop, ¿no? Volvemos para atrás. Eh, ¿Qué es esto que está pasando? Uso responsable, ¿no? Esto es lo que habíamos visto de CVTI. ¿Qué es lo que pasó? Acá tenemos una forma de entrenar o de hacerle este reentrenamiento a los modelos para modelos de texto, ¿no? Se pueden imaginar que quizás podríamos reentrenar modelos con todas nuestras conversaciones de WhatsApp y hacer un modelo que hable exactamente como nosotros o que chatee exactamente como una persona, ¿no? En Stable Diffusion, que es un modelo de generación de imágenes en base a prompts de texto, prompts vendría a ser lo que es un input, lo que le damos como mensaje al modelo para que genere algo en base a eso. Si nos vamos a esta página, CVTI, van a ver que todos estos modelos que tenemos acá son modelos, y acá pueden leerlo, ¿no? LoRa, Checkpoint, etc. Estos son modelos que las personas hacen en base a datasets que las mismas personas han conseguido y han curado, digamos, y
generan estos modelos que los ponen completamente disponibles para la comunidad. Esto lo estamos haciendo para imágenes, pero no hay nada que detenga a las personas en hacer lo mismo para modelos de texto, de lenguaje, ¿no? Así que es lo que tenemos acá. Y después finalmente, multimodalidad. ¿Qué significa esto de multimodalidad? Esto es cuando combinamos, por ejemplo, texto es una modalidad, imágenes es una modalidad, la estructura genética es una modalidad, audio es una modalidad. Cómo combinar todas estas cosas de manera que podríamos utilizar modelos que tomen diferentes tipos de input, ¿no? Y acá podemos ver cómo el SOTA significa estado del arte, y en este caso podemos ver cómo fue entrenado en una hora, ¿no? Así que en base a estas 4 cosas, lo que está diciendo esta persona es eh, problemas o cosas que consideramos que son muy difíciles de solucionar, la verdad que ya están solucionados y ya están en manos de las personas. No en manos de corporaciones cerrados, sino en manos de las personas. Entonces, acá lo que está diciendo es, mientras nuestros modelos todavía tienen un poquito más de calidad, esa diferencia se está cerrando muy rápido, ¿no? Y acá podemos ver cómo lo que nos están diciendo es que quizás con $100, que es el caso de Vicuña, y 13.000 millones de parámetros, están teniendo una performance parecida a, en este caso está hablando de Palm, que es un modelo de Google, que tiene 540.000 millones de parámetros y costó unos $10 millones entrenarse, ¿no? Y acá pueden ver cómo dicen, y esto lo están haciendo en semanas, no meses, porque Google, además, para entrenar estas cosas, necesitó meses, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esta persona es, miren, esto tiene implicancias muy profundas para nosotros. Lo primero es que no tenemos una salsa secreta, no tenemos nada que otras personas no tengan. Y esto lo que está diciendo es que, si lo ven, esto es algo que a mí me encanta me encanta de la comunidad de Machine Learning, es que este caso, esta es una página que se llama Papers with Code, está financiada en este caso por Facebook, pero lo que tienen acá es los últimos papers que están saliendo con su repositorio. Y esto es una práctica que se hace cada vez más normal. Entonces, ¿qué significa? Que todos los últimos avances son gratuitos, son libres, son reproducibles y son aplicables en muchos casos a proyectos comerciales, ¿no? Así que lo que está pasando acá, contrario a otras áreas de investigación como puede ser medicina o puede ser ingeniería, por ejemplo, digamos que alguien inventa una nueva fórmula para el cemento. ¿Lo va a poner en un repositorio para que cualquier persona venga y pueda reproducirlo? No, no se puede hacer ese tipo de cosas. Quizás hacen una investigación, explican los efectos de este nuevo tipo de cemento y cómo se compara con otros, pero nunca es libre. Esta área que tenemos de inteligencia artificial es una de las únicas que donde casi todo o la mayor parte de las cosas es libre, ¿no? Así que esto es muy interesante. Entonces, lo que están diciendo acá es que generalmente todo el conocimiento nuevo que se está generando, las nuevas arquitecturas o las nuevas formas de hacer cosas, se hacen libres. Entonces, muchas de estas cosas no detienen a otras empresas o otros grupos de investigación a tomarlas y generar sus propias versiones. Así que si volvemos para acá, tenemos, primero, no hay una ventaja secreta que tengamos. La segunda es, mira, las personas no van a pagar para tener acceso a un modelo restringido cuando alternativas que son gratuitas, sin ningún tipo de restricción y son comparables en calidad, existen, ¿no? ¿Qué significa esto de restringido? Cuando nosotros le decimos al modelo, quiero que me hagas un chiste sobre argentinos, por ejemplo, te voy a decir, no es bueno hablar sobre grupos demográficos específicos. Si nosotros queremos tener un modelo que nos haga chistes sobre argentinos, tendremos que usar una versión libre, sin restricciones y, digamos, fine-tuneada en información de chistes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaríamos combinándolo con esto. Volviendo para atrás, los modelos gigantes no se están ralentizando en este caso, ¿no? Así que lo que dicen es, en el largo plazo, los mejores modelos son los que son aquellos en los que se puede iterar rápidamente. Así que en vez de tener un modelo de 540.000 millones de parámetros, que es carísimo simplemente cargarlo en el sistema y después hacer la inferencia, lo que está diciendo es, mejor movámonos en este régimen de modelos de menor tamaño, de unos 20.000 millones de parámetros, ¿no? Acá lo que tienen está comparando un poquito la performance. Esto es algo de Vicuña, que si lo pueden ver, esto es hace un mes exactamente fue que salió este modelo. Esto es, digamos,
Esto es bastante discutible, este gráfico que está usando acá. Esto es qué tanto le gustan a las personas las respuestas que está dando Vicuña. Esto no es para nada científico, es simplemente juntaron a un montón de gente y le dijeron, che, ¿qué te parece? Y muchas de estas cosas fueron automatizadas además. Así que esto es para tomar con un grano de sal, digamos, como le dicen. Pero pueden ver cómo salimos de un modelo de Llama, 13.000 millones, a Alpaca, que fue el de Stanford, y después Vicuña en 3 semanas, ¿no? En ese tiempo, de 3 semanas, pero pueden ver cómo subió, o sea, la tendencia es subir la calidad de las respuestas. De nuevo, no lo tomen esto como algo definitivo, fue algo con poca rigurosidad científica, digamos, la forma en la que se hizo este gráfico. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Dice acá. Dice, al principio de marzo, la comunidad open source, bueno, tuvo acceso a los modelos de Llama, que sacó Facebook, ¿no? Meta. Que esto fue porque se produjo un leak, etc. Tenemos un video explicando qué es Llama, de dónde salió y etc. ¿no? Pero lo que pasó después fue lo interesante. Una vez que aparecieron estos modelos, empezaron a aparecer un montón de variantes que lo que hacen es, por ejemplo, customizado o tuneado en base a instrucciones, quantization, que vendría a ser la forma de bajarle la memoria que ocupa el modelo, mejoras de calidad, evaluación con humanos, multimodalidad, reinforcement learning de human feedback, y etcétera. Muchas de estas cosas. Ahora, todo esto no lo está haciendo Facebook, porque esto lo podría hacer Facebook, ¿no? Todas estas variaciones. No, lo está haciendo la gente, o sea, para Facebook es gratuito. Todas estas mejoras que se están haciendo. Y después, lo que dice acá, dice, más importante que todo esto, solucionaron el problema de escalabilidad, ¿no? Entonces, ahora lo que está pasando es que cualquier persona puede experimentar con estas cosas, ¿no? Que esto vendría a ser ese momento Stable Diffusion, que es lo que tenemos. Cualquier persona, si nos volvemos otra vez a esa página Civitype, que tenía todos estos modelos que hacen personas normales alrededor del mundo, lo mismo puede pasar con modelos de lenguaje, que hasta este momento estaban solamente referidas a grandes empresas, ¿no? O gobiernos, por ejemplo. Google, Microsoft, OpenAI, etcétera, Anthropic, o un gobierno de Estados Unidos, el gobierno de algún gobierno europeo, etcétera. Pero, ¿quién tiene acceso? ¿Quién puede acceder a este tipo de cosas? ¿No? Y seguimos bajando. ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué lo podríamos haber visto? ¿No? Dice, y acá lo que tenemos es cómo empezaron a aparecer modelos que son bastante económicos para hacer fine tuning. Por ejemplo, en este caso tenemos este que se llama LoRa, que es Low Rank Adaptation, que básicamente, acá tenemos el paper. Lo interesante de esto fue que LoRa es un paper que hizo Microsoft. Hace mucho, lo sacó, miren, octubre de 2021. Lo que está diciendo es, mira, tenés una cantidad increíble de parámetros, pero la verdad es que no necesitas reentrenar todos esos parámetros para que el modelo aprenda lo que vos querés que aprenda. Con solamente reentrenar una parte de esos parámetros ya es suficiente. Entonces lo que está haciendo es, básicamente, ¿no es? Acá lo tenemos. Básicamente congela el modelo original, que puede ser enorme, puede ser GPT-3, 175.000 millones de parámetros, y después mete, digamos, unas matrices, una decomposición de matrices en la arquitectura de Transformers, y bueno, básicamente le baja la cantidad, o sea, genera como un layer por sobre el modelo congelado, que dice, si reentrenas solamente estos parámetros, yo ya voy a poder aprender más o menos bien lo que vos querés que aprenda. Si se compara esto, y salieron otros papers hace poco, se compara LoRa, por ejemplo, con una cosa que se llama PEFT, Parameter Efficient Fine Tuning, y otra cosa que sería el fine tuning normal, ¿no? Que es, lo entrenamos por un montón de tiempo, siempre va a ganar el de entrenar por mucho tiempo. Pero LoRa, en este caso, es algo que se puede usar para entrenar algo, acá lo pueden ver, reduce el número de parámetros a entrenar 10.000 veces y los requerimientos de memoria unas 3 veces. Así que con muy poco tiempo, con muy poca inversión, podemos tener una gran cantidad de variantes. Volviendo para atrás, LoRa se usó primero para modelos de texto, pero después las personas empezaron a usarlo para modelos de Stable Diffusion. Y ahí es donde, digamos, pegó un salto en utilización. Y ahora estamos volviendo a usarlo para modelos de texto, ¿no? Y acá tienen las cosas, ¿no? O sea, Latent Diffusion, Stable Diffusion para síntesis de imágenes
Chinchilla, que es un modelo de DeepMind para modelo de lenguaje. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos da una idea de qué es lo que puede pasar con los modelos de lenguaje y por qué este documento de Google está diciendo, miren, cuidado con open source porque podemos quedar atrás. ¿Qué es lo que pasó? Hace un año aproximadamente salió DALL-E, ¿no? ¿Se acuerdan de DALL-E? DALL-E es el modelo... Ok, no sé qué pasó acá. DALL-E es el modelo de OpenAI, ¿no? Es lo que tenemos acá. Este modelo, cuando recién salió, lo podemos ver acá, era increíble, ¿no? Todo el mundo estaba probando DALL-E. Era como el momento ChatGPT, ¿no? Todo el mundo fue una revolución. Pero muy pronto, cuando pueden ver acá las cosas que yo había generado hace un tiempo, ¿no? Bastante lento todo esto. No, pueden ver acá, ¿no? Las cosas que generé. Pero una vez que salió Stable Diffusion y se empezó y la comunidad empezó a probar miles y miles de cosas, DALL-E ahora hasta parece malo. O sea, la calidad de DALL-E parece mala. Y todos los usos que existen alrededor de la generación de imágenes están fuera de DALL-E. O sea, ¿cómo decirlo? OpenAI no está capturando el valor económico de este mercado, sino que se le fue. Fueron los primeros que hicieron esto, pero muy rápidamente open source lo alcanzó y ahora todo está pasando fuera de eso. Y DALL-E no está siendo tan utilizado, ¿no? Así que bueno, si volvemos acá al artículo que teníamos, es... estamos acá, ¿no? Entonces, todas las innovaciones, las integraciones con productos, los marketplaces, las interfaces del usuario, todo esto está pasando fuera de DALL-E. Está pasando directamente eh, con open source, ¿no? Acá tenemos lo de LoRa, que es lo que estábamos hablando antes, y por qué es tan importante esto cuando hablamos de modelos grandes. Porque entrenar un modelo desde cero es muy, muy difícil y es muy, muy costoso. Pero reentrenar un modelo es algo que se puede hacer, bastante sencillo, ¿no? Y lo podemos hacer con poca inversión. Entonces, esto es lo que tenemos acá, ¿no? Los modelos grandes no son más capaces en el largo plazo no son capaces en el largo plazo, digamos, porque podemos iterar más fácil con modelos más pequeños, ¿no? Y es lo que tenemos acá. Entonces, lo que está diciendo acá es, miren, si empezamos a ver los modelos que estuvimos viendo en el canal hace poco, ¿no? Por ejemplo, de Stability AI, se van acercando muy rápidamente a la performance que podemos tener de ChatGPT. Y hay varios modelos que estuvieron saliendo aún en estos días, ¿no? Uno que se llama StarCoder y otro que se llama, es de Mosaic ML, lo podemos ver también, lo vamos a ver acá, pero ahora lo vamos a leer un poquito más sobre esto, pero son modelos nuevos que están saliendo que ya se van acercando en calidad. Y como tienen un tamaño menor, los podemos correr seguramente en algún momento en nuestra notebook, por ejemplo, o nuestra computadora. Acá hay algo en lo que me quiero frenar un poquito, que dice, la calidad de la información escala de mejor manera que el tamaño de la información. Si se acuerdan, lo que habíamos hablado era que más o menos necesitamos 20 tokens por parámetro. Entonces, si tenemos un modelo de 20.000 millones de parámetros, necesitamos 800.000 millones de tokens. Token, de nuevo, es una representación semántica de una palabra. Más o menos 6 caracteres equivalen a un token. Así que si decimos gato, es menos de un token. Chorizo es más de un token, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos? 800.000 millones de tokens. Eso es lo que necesitamos para como data. Lo que está diciendo acá es esa data, ¿de dónde sale? Generalmente sale de Stack Overflow, de básicamente poner un robot que navegue toda la internet y se copie todo el texto escrito de internet, digamos, y que haga un dataset. Libros, ¿no? YouTube, se dice mucho de que OpenAI hizo una transcripción de todo YouTube y esa es información de texto que está utilizando. Pero bueno, toda esa información puede ser cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de cualquier cosa en Internet. Así que, ¿cómo sabemos si eso es bueno, es malo? ¿Cómo lo sabemos? No se sabe. Entonces, lo que están diciendo es que muchos de estos proyectos
tienen tan alta calidad porque están entrenando en datasets que son más pequeños, pero son muy curados, muy curados. O sea, tienen mucha calidad, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos. Como siempre, hay muchos links, es muy interesante si lo quieren ir viendo, ¿no? Pero pueden ver, en este caso tenemos unos 30.000 ejemplos. Acá compara, ¿no? Hace una comparación con varias cosas. Volvemos para atrás. Hay un tema acá, sí me parece interesante frenarnos, y es ¿de dónde sale la información? Hay un problema, esto es para la gente que no está en Europa. Acá hay una legislación que se llama GDPR, que es una legislación de la privacidad de los datos, ¿no? ¿Cómo se aplica esto con OpenAI? Bueno, OpenAI tiene un problema bastante grave. ¿Cuál es? Porque le dijeron, digamos, el gobierno de la Unión Europea agarró y les dijo, mire, todo bien con lo que están haciendo, pero explíquenme o asegúrenme de que dentro del dataset que usaron no hay ningún contenido que tenga derechos de autor. O sea, no metieron ningún libro sin antes preguntarle al autor si estaba bien usar ese libro en su dataset. Pero asegúremelo, por favor, miren, porque si no lo voy a recontra reventar. Bueno, OpenAI obviamente no puede asegurar esto y están ahí en el ida y vuelta viendo cómo hacen para justificar o por lo menos para ser compliant, ¿no? O sea, para estar dentro de la ley en Europa. Les quiero dar un ejemplo con eso y es esto. Salió ayer un modelo nuevo de Mosaic ML, que es una startup que hace entrenamiento de modelos grandes, ¿no? Tiene un framework de entrenamiento. Y sacó un modelo que en este momento es casi el mejor modelo que existe. Libre. 7.000 millones de parámetros, anda mejor que Llama. Fue entrenado con un trillón, 1.000 millones de tokens. No. Sí, bueno, un trillón de tokens, ¿no? Anda excelente. Pusieron muchas variantes también, no solamente acá lo pueden ver un poco, tiene varias, ¿no? Acá hace todas unas comparaciones y ponen cómo se compara con otros modelos. Pueden ver acá, lo que está en rojo es donde ganó el modelo y pueden ver cómo ganó en todo. Y tienen distintos, ¿no? Uno que sigue instrucciones, otro que es conversacional, tiene uno que es para escribir historias, que ese tiene esto que ven acá, que es la cantidad de tokens que puede tomar como input. Actualmente OpenAI tiene 4.000 tokens, ChatGPT tiene 4.000, GPT-4 tiene 8.000, van a sacar una variante que tiene 32.000, bueno, esto tiene 64.000 y usando unos trucos ahí puede también llegar a 86.000 o algo así. ¿Cuál es el problema? Acá lo tenemos, 84, perdón. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta gente saca el modelo y dice, no se preocupen, quédense totalmente tranquilo, porque nosotros te permitimos uso comercial. ¿Por qué? Y porque sí, esta data es toda libre, así que nosotros lo liberamos, ¿no? Hay un problema, están usando este dataset, Books 3. Bueno, ese Books 3 tiene copyright, ¿no? Tiene derechos, o sea, no está libre para que la gente lo pueda usar para entrenar. 197.000 libros que no son libres para entrenar, pero esta gente lo entrena, ¿no? O sea, fueron puestos dentro de este dataset para decir, miren, uso no comercial, uso solamente académico. Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa? Empieza toda una discusión legal donde finalmente esta gente tiene que decir, ¿sabes qué? Lo cambiamos. Donde decíamos que era uso comercial, no, es no comercial. Así nos ahorramos el problema de los abogados. Importante de dónde sale la data. Importante. Así que, vamos para atrás. Eh, competir, competir con open source es una propuesta de valor que va a perder. Eh, y acá es lo que estamos otra vez a la pregunta, ¿no? ¿Por qué vamos a pagar por un producto de Google que tiene restringido su uso si hay una alternativa gratuita, ¿no? Nos dice acá, bueno, el ejemplo que están usando es el Internet moderno, corre sobre open source por una razón. Bueno, habla un poquito más de todo lo que es digamos, fuga de cerebros que está pasando de Google, que se están yendo a OpenAI a trabajar, y ellos dicen, mira, o a otras empresas, lo que están diciendo es, mire, cuando las personas se van, se llevan todo el conocimiento, también. Así que no se puede asegurar de que hay una ventaja realmente entre Google y OpenAI, porque eventualmente las personas que están haciendo la ciencia en este lugar se van de un lado a otro y se llevan obviamente todo esto. Entonces,
Una cosa que a mí me pareció muy interesante es esta, que dice, ser tu propio cliente significa que vos entendés el caso de uso. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente la forma en la que funciona este consumo de tecnología que tenemos es que nosotros esperamos, o sea, estamos esperando hasta que una empresa grande venga y diga, Nico, encontré lo que vos necesitas. ¿Sabés lo que necesitas? Esto. Una luz LED de multicolor RGB al lado de un helicóptero que va a volar al lado. No, hermano, no, nada que ver lo que yo quiero. Yo sé lo que quiero. Dame las herramientas y yo me lo hago. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Y pueden verlo con esos modelos de imagen que teníamos en la otra página. Las personas que saben su caso de uso están usando estas herramientas para generar sus propias cosas libres que tienen. Y después, eventualmente, si han encontrado algo que le funciona a más gente, lo pueden vender también. Y acá empiezan a decir, bueno, esto es Google, ¿no? O sea, que dicen, tenemos que ser propietarios del ecosistema, ¿no? Y ahí vamos a hacer que open source en realidad trabaje para nosotros. ¿Qué sería esto? Lo mismo que Google Colab. Algo así. Decimos, si proveemos una plataforma donde pueda pasar todo esto, nosotros eventualmente nos podemos eh, convertir en los que monetizan todas estas cosas nuevas, ¿no? Habla un poquito acá, dice, ¿y qué pasa con OpenAI? Bueno, eh, OpenAI no importa, la verdad. Están haciendo los mismos errores en la postura que tienen con open source. Así que su habilidad de mantener una ventaja está también es una pregunta, ¿no? Las alternativas open source pueden y van a eventualmente eclipsar a OpenAI a menos que cambien su postura, ¿no? En este respecto, de esta forma nosotros podemos por lo menos hacer el primer movimiento. Así que interesante, vamos a ver en qué dirección es la que toman esto. Y acá, bueno, ven una línea de tiempo de todas las cosas que fueron saliendo. Hay una discusión que se arma acá, les puse como siempre todos los links en la descripción del video. Hay una discusión que se arma en Y Combinator, acá en Hacker News. Está bastante buena, también se las dejo. A mí me interesó la opinión que tiene Emad. Emad es el CEO de Stability AI. Obviamente Stability AI es un gran jugador en este espacio. Si lo pensamos como cuáles son los grupos que tenemos, ¿no? Tenemos Big Tech, o sea, las grandes tecnológicas, que en este caso serían por ejemplo, Microsoft, Apple, Facebook, etcétera. Después tenemos las grandes startups, OpenAI, Anthropic, etcétera. Y después tenemos open source, Hugging Face, Stability AI. En este caso, Stability AI es uno de los grandes jugadores en este espacio. Entonces acá lo que está diciendo es, bueno, mira, la verdad el artículo muy bueno, loco. Muy bueno, pero creo que no están entendiendo bien qué es esto de estas ventajas comparativas, ¿no? Es muy difícil construir un negocio donde la ventaja comparativa es la innovación, ¿no? Todas las empresas dicen, nosotros innovamos, rompemos cosas, nos movemos fácil, rápido, etcétera, pero es muy difícil. ¿Cómo vas a estar siempre adelante cuando todas las empresas quieren hacer exactamente lo mismo? El requerimiento base es muy alto. Entonces, la data, la distribución y los grandes productos son ventajas comparativas, ¿no? Así que acá lo que dice Emad, parece interesante. Dice, por ejemplo, el ecosistema que se está construyendo alrededor de OpenAI, con todo lo que es las extensiones y los plugins, es fantástico. Y se están basando en Microsoft para la distribución, mientras están construyendo su propia forma de distribuir estas cosas. Estamos hablando de una App Store, ¿no? Así como está Google Play o el App Store de Mac, de Apple. OpenAI tratando de construir su propia cosa, ¿no? Esto va a ser altamente monetizable. Eh, obviamente, Google tiene todos los usuarios. Yo tengo, no sé cuántas cuentas de Google tengo. O sea, Google está conectado conmigo. Así que tiene un alcance gigante y tiene data de calidad. O sea, hace más de 10 años que estoy usando productos de Google. O sea, a mí me conocerían en base a la data que yo tengo, que tienen de mí, mucho mejor que cualquier otra empresa. Y obviamente tienen una capacidad de cómputo inmensa, infinita casi. Acá podemos ver un poco cómo cuenta, ¿no? El negocio principal de Google es la agregación y la innovación es, digamos, la cereza del postre, ¿no? O sea, lo que está haciendo Google, lo que puede hacer es
soluciona, todo acá se los dejo también el link para leerlo, soluciona los problemas más difíciles primero y después empieza a solucionar los problemas más pequeños para un montón de gente. Así como hablamos de LoRa y de otras formas de hacer pequeños modelos, también podemos pensar que Google podría generar una forma de que tengamos modelos muy pequeños corriendo en nuestro teléfono, que sean solamente relacionados a nosotros y la información que tienen de nosotros, ¿no? O sea, un modelo que esté customizado a nuestra experiencia. Y bueno, acá cuento un poco, Emmat, cuál es el modelo de negocios de Stability AI. Primero, abrir la data para poder hacer evaluaciones entre modelos. O sea, data abierta para hacer evaluaciones, data licenciada, ¿no? O sea, que tiene derechos de autor, libros y etcétera, para distribuir comercialmente vía partners, y data nacional para crear variantes locales de los modelos. Esto es muy interesante. Esto quiere decir que un gobierno se podría juntar con Stability AI y entre los dos piensan y dicen, bueno, ¿qué tipo de información quieres usar para generar tu propio modelo de Chile, de México, de Colombia, por ejemplo, con los valores que un grupo de personas, por ejemplo, define que son personas en Colombia, de universidades, industria, público en general, etcétera? ¿Qué tipo de valores querés que tengan tu modelo de lenguaje nacional? ¿No? Es interesante la dirección en la que vamos. Y, y finalmente, también Harmaru, que es esta persona, también está en Stability AI, es el que maneja la parte de ingeniería. Em, y bueno, lo que está hablando es un poquito de esto, ¿no? Cuáles son las capacidades de los modelos de Machine Learning y pueden ver cómo eventualmente, a ver, esto es una idea, ¿no? Pero cómo eventualmente el open source puede tomar por sobre lo que es cerrado, ¿no? Así que, de nuevo, interesante toda esta discusión. Vamos a ver para qué lado es el que va. Tenía ganas de discutir esto, lo leí, la verdad me parece muy cercano a todas las cosas que discutimos siempre últimamente en el canal, así que quería traerlo y bueno, díganme su opinión de en qué dirección vamos. ¿Va a ganar Google? ¿Va a ganar OpenAI? ¿Gana Open Source? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría y qué les parece que está pasando en todo este espacio? Les dejo un abrazo muy grande. Chao, chao.